Sangre, sudor y lágrimas, pero los favoritos terminan ganando. Top, y arrancamos estos 10 minutos de contrarreloj individual con el análisis de las noticias más importantes del mundo del ciclismo hoy, 8 de marzo. Y lo hacemos precisamente hablando de lo que han significado los triunfos en el día de hoy de corredores como Tadej Pogačar, Demi Vollering o Hellen van Dijk. Todos ellos han tenido que sufrir, han tenido que luchar, pero al final han conseguido el objetivo. Y es importante analizar el por qué hay una diferencia sustancial entre estos corredores que parecen venir de otras galaxias y el resto de los mortales. Porque hoy, si hubo alguien que trabajó muy duro, fue Tom Pidcock y también Anna van der Breggen. Vamos a analizarlo en la jornada de hoy. Comencemos primero con los resultados cronológicos de las etapas y carreras que se disputaron en el día de hoy. Y arrancamos con la Vuelta a Extremadura femenina, que dejó en la última etapa el triunfo de la corredora Imogen Wolf del equipo del Visma. Posteriormente la noruega Ottenstad y tras ella Hellen van Dijk. En la clasificación general no hubo cambios y como la corredora neerlandesa del Lidl Trek, que había ganado la primera etapa en esa contrarreloj, pudo mantener la diferencia y ampliar esta al trabajo que había realizado la noruega Ottenstad del 1X. Y la tercera fue Greta Martutarano, la ganadora del segundo sector de la primera jornada de esta Vuelta a Extremadura. Van Dijk luchó y consiguió mantener ese triunfo que la UPA a ser la campeona de esta edición de la Vuelta a Extremadura, no sin un gran sacrificio, porque aunque había conseguido un colchón importante en esa primera etapa, la noruega Ottenstad estuvo desde ese mismo instante luchando para recortar las diferencias y hacerse con la carrera, cosa que al final no pudo lograr solo por 2 segundos en esa pelea que mantuvo con la altísima y espigada corredora Hellen van Dijk del equipo del Lidl Trek. Así que el primero de los reconocimientos para el trabajo, el esfuerzo, la lucha y la dedicación de Hellen van Dijk en esta Vuelta a Extremadura. Pasamos al Strade Bianche femenino, donde hubo una larga escapada en la que había corredoras de muy alto nivel y que parecían de alguna manera que el grupo en el que marchaban Lisa Longo Borghini o la misma Demi Vollering era complaciente. El accidente de Kasia Niewiadoma, la actual ganadora del Tour de Francia, nos dejó a todos con los pelos como escarpias, porque fue verdaderamente grave el golpe que recibió la corredora polaca del Canyon, y esto desembocó en una lucha en la que Anne van der Breggen, que esta temporada retorna después de haber estado alejado de las carreras durante un par de temporadas, llegó a la definición de la carrera junto a su compatriota Demi Vollering, que este año, como les hemos venido contando, había cambiado de equipo. Ahora defiende los colores de la France de Francia, y su compañera Anna van der Breggen es todavía corredora del XD Works, en la entidad donde el año pasado corría la propia Vollering. Faltando esos 600 metros para la línea de meta, ya en la llegada a Santa Catarina, la corredora del FDJ y dio el ataque definitivo al que no pudo responder Anna van der Breggen, y consiguió llegar con cierta comodidad a la Piazza del Campo, donde tiene la meta esta carrera. Así que con esa disputa y con ese retorno de Anna van der Breggen, que también demostró un carácter y una personalidad fuera de cualquier duda, se consiguió por parte de la favorita
Demi Vollering lograr ese triunfo con un total de 3 horas 49 minutos y 4 segundos para recorrer los 136 kilómetros que formaban parte de este Strade Bianche en su categoría femenina. La tercera fue la francesa Pauline Ferrand-Prévot y pues bueno, gran actuación de los equipos favoritos en esta categoría femenina. Y saltamos ahora al análisis de lo que nos dejó la carrera masculina del Strade Bianche, de esos 213 kilómetros, 81 de este rato, mucho se ha hablado. Lo que estaba claro es que el trabajo que han realizado desde el punto de vista estratégico ha sido fabuloso, y eso que no ha estado exento de dificultades. Tim Wellens tuvo que pedir la ayuda de Grosschartner para volver a incorporarse a ese grupo delantero en el que sabían perfectamente, como una especie de coreografía, qué es lo que tenía cada uno de los corredores del UAE hacer para dejar todo preparado para que esa subida de Santa María en ese rato, a falta de 80 kilómetros, fuese una nueva reedición de lo que había acontecido hace 365 días. El trabajo que realizó Tim Wellens, el que hizo Isaac del Toro, verdaderamente fabuloso, genial. Dejó reducido el grupo de los favoritos a menos de 20 corredores a falta de 81 kilómetros para la línea de meta, deshaciéndose de ciclistas que podían en algún momento empañar el triunfo de Tadej Pogačar. Sin embargo, cuando hubo un movimiento a falta de 77 kilómetros de Thomas Pidcock, respondió con toda la fuerza Tadej Pogačar y se fueron al final los dos, alcanzando al corredor Connor Swift, que mantuvo el tipo durante unos cuantos kilómetros hasta que se produjo la caída de Tadej Pogačar en esa curva en la que salió resbalado y despedido hacia la agricultura, como habitualmente se dice. Los raspones fueron bastante llamativos. Parece que no hay ningún golpe digno de mención que requiera algún tratamiento especial, aunque le vimos cojear después de las entrevistas y en la zona de podio. Sin embargo, pues debe ser lógicamente producto de lo que tuvo que sufrir después de ese gran raspón, esas quemaduras que llevaba especialmente en la parte izquierda de su cuerpo. A partir de ese momento se abre una nueva carrera, porque aunque parezca paradójico, no hubo un recorte del tiempo que llevaban a los corredores de la parte que venía en persecución, sino que este tiempo se aumentó hasta llegar a 1 minuto y 36 segundos. Thomas Pidcock esperó de una manera gentil y caballerosa a que su contrincante se recuperara. Hubo algunas dudas, incluso en algunos foros se hablaba de si no había hecho un exceso de confianza Thomas Pidcock al esperar a Pogačar, si debió haberse marchado. Yo creo que hubiera sido en vano, porque el corredor esloveno tenía todas las opciones y sabía perfectamente, como les decíamos, esa coreografía que llevaban en la cabeza los corredores del equipo de los Emiratos en cada uno de las zonas de este rato, con sus ascensiones, donde estaban las posibilidades de ataque y el poder sacar la diferencia necesaria para llegar con un colchón lo suficientemente tranquilizador a línea de meta. Así fue. Al final volvió a atacar en los mismos sitios que tenía planificado en el primer paso, pero esta vez haciéndolo en el segundo, es decir, que fue a falta de 18 kilómetros cuando dio la estacada final el corredor de los Emiratos, Tadej Pogačar, dejando a Thomas Pidcock pues con el buen sabor de boca de que se ha enfrentado a un hombre que está por encima del resto sin ningún lugar a dudas. Pese a los golpes, a lo maltrecho, ha dado una lección de pundonor, de trabajo, de esfuerzo y de estar físicamente muchísimo mejor que el resto de sus contrincantes. Tercero fue su compañero de equipo, Tim Wellens, demostrando que el UAE es una estructura que está por encima del resto, no uno ni dos, sino 3 escalones.
y que van a conseguir sin lugar a dudas esas 81 victorias a lo largo de este año 2025, que sería un récord verdaderamente llamativo. Muy importante lo realizado por Pello Bilbao y por Ben Hindley, a quienes pues también hay que reconocer el trabajo realizado. Termina así esta Strade Bianche y nosotros los invitamos a que nos acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.